Porque hay dictaduras que logran perdurar durante décadas, mientras que otras se derrumban en cuestión de meses. ¿Por qué los herederos de Fidel Castro aún están en el poder en Cuba, mientras que Batista cayó en menos de 10 años? La respuesta a esta pregunta es la diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo. Un gobierno se convierte autoritario cuando logra quitarle al ciudadano sus poderes para hacer que el gobierno rinda cuentas frente al pueblo. Eso normalmente es el derecho a votar, el derecho a presionar al gobierno a que actúe de una manera u otra. Un país totalitario no se conforma con solo quitarle al pueblo su libertad política. Tiene que moldear la sociedad. Tiene que hacer que todos los aspectos de la vida estén influidos por el gobierno. Una buena manera de entender la diferencia entre un país totalitario y uno autoritario es imaginándote tres palancas. Estas tres palancas son las tres libertades que tienen todos los pueblos: la libertad política, la libertad cívica y la libertad económica. Un país autoritario le quita al pueblo su libertad política, pero no toca en una manera significativa las otras tres palancas. Todos entienden la libertad política, pero ¿cuáles son las libertades cívicas y económicas? La libertad cívica es el derecho que tienen todos los seres humanos a tener una vida privada y desconectada del gobierno. Pero esto es una gran amenaza para todos los gobiernos totalitarios. ¿Por qué? Porque si tú tienes una vida privada, existe la posibilidad de que tú formes una opinión política que no esté de acuerdo con la doctrina oficial del gobierno. Existe espacio para que se formen organizaciones civiles que no tienen nada que ver con el gobierno. Y esto le da al pueblo un punto de apoyo, un núcleo en donde pueden organizarse para competir contra el gobierno. Por eso es que las dictaduras totalitarias comunistas siempre tienen la meta y le venden al pueblo la propaganda de crear el nuevo hombre, de perfeccionar la humanidad, de cambiar la propia naturaleza humana y convertirla en algo que es fértil para su ideología. Y ellos buscan crear este nuevo hombre controlando la propia cultura, creando instituciones del gobierno que regulan lo que es la cultura de la nación. Y más allá de la cultura, oprimen las creencias religiosas del pueblo, cosas que normalmente no están dentro del alcance del gobierno, instituciones que han existido por siglos y que ahora el gobierno quiere controlar para que no exista libertad, para que no exista un espacio privado donde el ciudadano pueda expresarse sin la influencia del gobierno. Y las escuelas, ni mencionar. Las escuelas se convierten en un aparato para alimentarle al pueblo propaganda. En vez de un lugar donde la mente humana puede prosperar y crecer, es un lugar donde la mente humana es envenenada con adoctrinamiento. Y las organizaciones civiles y juveniles, todo es convertido en un órgano del Estado, en un órgano del Partido Comunista. En los Estados Unidos existen organizaciones como los Boy Scouts, que son organizaciones para que los niños practiquen cosas como el campismo y ese tipo de cosas. ¿Qué tienen en Cuba los niños? La Unión de Jóvenes Comunistas. Todo lo que puede ser una vida separada, libre de la intervención del gobierno, se convierte en parte del gobierno. Todo se convierte en un aparato para adoctrinar al pueblo. Incluso las propias tiendas. Tú vas a comprar algo en la tienda y ahí hay un retrato de Fidel Castro mirándote. ¿Qué vida puedes tener? Ninguna. Y ese es el punto. Ese exactamente es el punto. Tú no puedes... Toda la vida tuya está controlada o influida por el gobierno de una manera. Tiene una perversa presencia en tu vida. Te sientes completamente solo porque el gobierno ha invadido todos tus espacios. La última palanca es la libertad económica. Tú tienes una idea de lo que es esto.
Este es el derecho a la propiedad privada y a emprender tu propio negocio. El comunismo le arrebata esto al ciudadano y pone todas las actividades económicas de la nación bajo el control del Estado. La propia sobrevivencia, lo que uno hace para ganar dinero y para ganarse la vida, es controlado por el Estado. Y esto te hace dependiente del Estado. Ellos quieren esto para que tú dependas de ellos. Si tú dependes del Estado para tu propia subsistencia, entonces no te vas a oponer. Esto te ha de aclarar por qué Batista cayó. ¿Por qué Batista cayó tan fácil comparado con Fidel Castro? Sí, Batista era un dictador y eliminó las libertades políticas del pueblo cubano. No había votación y en muchos casos la prensa estaba censurada. Pero había prensa independiente. La misma Bohemia ayudó mucho a Fidel Castro a triunfar, porque había prensa independiente. Estaba censurada y se decía, no puedes hablar de este tema, pero era independiente. Esta fue una de las primeras cosas que Fidel Castro atacó cuando llegó al poder. La prensa ya no estaba censurada. La prensa estaba controlada por el propio gobierno. El Partido Comunista y su doctrina controlaba directamente todas las empresas de periodismo. Todas las instituciones de divulgar información al pueblo estaban controladas por el Estado. Y la economía, bueno, durante Batista habían actividades económicas separadas del Estado. Uno podía tener una vida económica sin tener nada que ver con el Estado y no necesitabas el Estado para tu propia sobrevivencia. Estas dos palancas le permitieron al pueblo cubano ejercer mucha más presión sobre los gobiernos de Batista. Una presión que es muy difícil de aplicar hoy en día porque el pueblo no tiene ninguna libertad. Tratar de liberarse sin ninguna de estas palancas es como tratar de saltar mientras estás cayendo. No tienes ningún punto donde apoyarte, así que no tienes manera de liberarte. Es difícil, pero no es imposible tumbar una dictadura totalitaria. Y yo creo firmemente que en el futuro Cuba logrará liberarse. Si a usted le gustaría escuchar cómo cayeron las dictaduras comunistas de la Europa Oriental, déjame un comentario. Y dime qué piensas sobre esta teoría de las tres palancas políticas. Me encantaría escuchar su opinión. Que no se te olvide darle like a este video y suscríbete. Hasta la próxima.